Buenos días a todos y a todas y bienvenidos como siempre un miércoles tecnológico más a estos webinars que realizamos ya desde el año 2020, o sea que ya son, ya son años, ya hemos entrado en el 2023, por cierto, feliz año a todos y todas también. Ya hemos entrado en el 2023, llevamos ya unos años haciéndolos con nuestro gran partner que es Schneider Electric, que como cada mes nos trae como siempre las novedades tecnológicas que se van produciendo en el sector y que creemos que pueden ser de gran interés y de gran relevancia para vosotros, para vuestras, tanto sobre todo a nivel profesional. En el día de hoy vamos a tener la suerte de poder ver gemelo digital eléctrico, que es un concepto pues bastante novedoso que nos va a explicar Ángel Silos junto con Xavier Barnils, que como siempre pues nos hará la enunciación inicial de la explicación inicial. Por mi parte, poco más. Bueno, agradeceros muchísimo a todos la Es presencia que no tengo cascos. la presencia en el día de hoy. Agradeceros la presencia que habéis tenido en el día de hoy y tanto pues, también pediros totalmente las disculpas por esta incidencia técnica que hemos tenido y que nos ha obligado a cambiar la sala deprisa y corriendo, pero bueno, lo hemos podido conseguir y podemos tener este webinar aquí hoy con nosotros. Agradecer muchísimo a Xavier Barnils y a Ángel Silos, bueno, a Xavier como siempre estar aquí un miércoles tecnológico más. A Ángel agradecerle especialmente que en el día de hoy nos vaya a explicar este concepto, que realmente es un concepto muy interesante, muy diferente, que pone al usuario también en el centro y que nos permite ayudar mejor al usuario y que pueda ver mejor los cambios que se puedan producir en una instalación eléctrica. Y pediros, como siempre, que cuando que al final de al final de esta reunión, en este caso, habrá un turno de preguntas y respuestas. Como he comentado previamente, pero bueno, lo volvemos a dejar patente para que lo tengáis en cuenta. En la medida de lo posible, mantened silenciados el audio durante toda la exposición, porque si no, el problema es que al final se pisa y no se oye bien. Entonces, desde aquí vamos a estar atentos para que si algún micrófono se activa por algún problema o lo que sea, silenciarlo inmediatamente, pero os pedimos vuestra colaboración para que mantengamos los audios silenciados hasta que finalice la exposición. Al finalizar la exposición podremos escribir las preguntas a través del chat o a través de, o hacerlas, ya que nos permite esta opción las reuniones de Google Zoom, ya que nos permiten esta opción, pues las podremos hacer a viva voz, si así lo preferimos. Muchísimas gracias a todos por estar y os dejo con Xavier. Muchas gracias, César, por la introducción. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí en el primer webinar del año, ¿vale? En este fresco día, fresco y ventoso día. Y que, bueno, apetece, ¿no? Ahora estar dentro de casa o en la oficina o así a ver un webinar, ¿eh? Porque con el frío que hace fuera, tela. Bueno, dicho esto, gracias por estar ahí. En el webinar de hoy os vamos a explicar, de hecho os lo explicará Ángel, ¿vale? Que es nuestro experto, ¿vale? El concepto de gemelo digital de un sistema eléctrico y veremos cómo herramientas como el gemelo digital pueden ayudar a la adaptación de la demanda del cliente final ante diferentes escenarios, ¿no? Entonces, pudiendo simular estos escenarios, ¿vale? Entonces, hoy no me voy a extender mucho porque hemos empezado tarde, simplemente daros las gracias como siempre y dar paso a Ángel para que nos explique un poquito más de qué va esto del gemelo digital. Gracias a todos por estar ahí. Ángel, todo tuyo. Vale, bueno, muchas gracias Xavi y César por la introducción. Bueno, pues soy Ángel Silos y soy arquitecto de soluciones para toda la parte de prosumer y todo lo que es distribución eléctrica. Vale, y en la sesión de hoy la idea es poneros este concepto de gemelo digital eléctrico, ver su escalabilidad, de alguna manera ver todo lo que podemos hacer con él, hasta dónde se puede llegar y qué implicación tiene en los cambios que estamos viviendo actualmente, ¿no? En la importancia de esta herramienta en los cambios a nivel de sistema eléctrico, a nivel social.
Bien, veremos, pues como contenido es simplemente una introducción, ¿no? Que se trata del gemelo digital y el gemelo digital eléctrico concretamente, ¿no? Y a partir de aquí, pues las fases del gemelo digital, toda esa escalabilidad que estoy comentando para ver durante el ciclo de vida de toda una instalación eléctrica la importancia que tiene el gemelo digital y finalmente pues unas conclusiones para tratar de terminar de enfatizar el concepto. Bien, simplemente por entrar en una introducción, ¿no? Como tendencias globales, si lo estáis viendo, ¿no? Hay un incremento de la temperatura, aunque ahora tenemos frío, como comentaba Xavi previamente, pero sí que al final nos estamos encontrando que una gran cantidad pues, de emisiones de CO2 provienen del uso de la energía y hay una tendencia pues, inviable al final de crecimiento, que al final pues, de este siglo nos encontramos con un 40% más de ese crecimiento de consumo energético, ¿no? Ese incremento de energía y ese incremento de temperatura en el planeta pues, están llevando a un colapso en el fondo de sistema, ¿no? Y bueno, recientemente, y esto es una realidad, al final las organizaciones y sobre todo aquí en Europa hay una conciencia importante pues gracias a organismos como la IEA que van dando visión de esos crecimientos, se están produciendo pues aumento en precios de la energía y las organizaciones están actuando, ¿no? Y luego lo veremos, ¿no? En ese sentido, pues nuevos actores como el vehículo eléctrico están apareciendo, incluso figuras como el agregador y la flexibilidad del mercado. Y comento todo esto porque es importante el uso del gemelo digital eléctrico en el fondo pues, para poder hacer frente a estos retos. E incluso bueno, pues, dentro del PNIEC hay un aumento de energía renovable en España, ¿no? Entonces, se presenta pues, una tendencia a la electrificación del sistema energético, al final consumir esa energía de forma eléctrica, aunque la fuente sea renovable o de donde venga, y el concepto de flexibilidad, esa gestión de la demanda en el usuario final, que al final pues una reducción de consumo es una generación menos en ese momento concreto del día para mantener el equilibrio en el sistema, ¿no? Y poder hacer las reducciones adecuadas. Ahí es donde, en ese momento de consumo, es donde entra el gemelo digital, como veremos. Entonces, simplemente por poner en contexto, ¿no? Tenemos ese modelo de transición energética pues, basado en las 4Ds, que es descentralización, digitalización. Esto, pues, hemos visto avances considerables de descentralización, cada vez más pues son usuarios los que están utilizando, poniendo en referencia, en valor su energía. Una generación propia, digitalización, descarbonización, como comentaba, pues la electrificación del sistema, incluso pues llegando a intentar democratizar el concepto de energía cada vez más, ¿no? Al menos son los 4 pilares que en Europa, como referente, se están planteando. Pero existe una quinta D para mí, que es la dinamización. Al final esto no se puede quedar parado. Y si se acaba quedando parado, pues se desinflará a la larga, ¿no? Por tanto, es importante ir haciendo cambios en ese sentido y cada vez, pues, esperemos ya en este año que figuras como el agregador acaben llegando, ¿no? Bien, un punto importante y de cara al usuario final, las infraestructuras y que ha derivado de todas estas acciones a nivel europeo, pues por ejemplo, son los programas de ayuda PERTE, ¿no? En el que al final el Estado pues, provee de una subvención, una ayuda económica, que es importante en ese sentido, pues para descarbonizar procesos en producción, que es lo que comentaba previamente, mejorar la competitividad del sector y promover, por ejemplo, la seguridad energética en España, entre otros, ¿no? Estos puntos al final son claves y tienen que ver un impacto directo con el usuario final en el sistema eléctrico, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que al final, pues, inversiones, al final como una microgrid en un usuario final, pues va a permitir hacer gestión de la demanda por parte del sistema eléctrico. Al final hay que entender el sistema eléctrico como un todo, ¿no? Y eso significa al final pues, poner la energía en el activo del usuario final, no en el pasivo, como hasta ahora se veía, pues un coste que tiene que cubrir, sino un activo que puede gestionar y que esa gestión le puede producir pues beneficios en el fondo, sin que ese coste vaya a más y poder adaptar mejor su demanda. Claro, eso implica
gestionar las cargas también. Implica pues una serie de nuevos escenarios, como apuntaba Xavi antes, que van a ir apareciendo, ¿no? Bien, ¿y qué es un gemelo digital? Por ir introduciendo el tema, pues al final es una representación virtual de un sistema físico, que bueno, puede ser pues tanto un sistema como un equipo en el que nosotros pues lo virtualizamos, que vamos a abarcar pues todo su ciclo de vida, ¿no? En ese aspecto vamos desde su diseño hasta su explotación, en el que utilizaremos datos en tiempo real. Eso es un punto importante porque si no pierde la esencia, es una simulación solo, que eso lo veremos. Podemos simular con esos datos, influir en ese sistema, en ese equipo, en lo que hayamos virtualizado en el fondo, ¿no? Y eso pues nos aporta también información en paralelo para la toma de decisiones, no en ese momento, sino para más adelante, ampliaciones que se quieran hacer, cambios en el propio sistema, ¿no? Y concretamente, pues gemelos digitales en el mercado hay de cualquier dispositivo, cualquier sistema que podamos plantearnos, se puede establecer una virtualización, una modelización. Concretamente, para nosotros, en Schneider, un gemelo digital eléctrico pues está basado en un modelo matemático con ecuaciones en que van a aparecer la variable tiempo y con un estimador de estados, que al final, como luego veremos, ese estimador de estados virtualiza pues los componentes eléctricos y nos provee de una información, de una predicción de esa información, ¿vale? En el fondo, detrás hay un modelo matemático de ese sistema eléctrico que nos va a permitir pues validar la realidad o prever esa realidad de ese siguiente estado. Es importante y tener en cuenta, y lo comento, introducir el concepto de gemelo digital eléctrico, pero para que veamos la evolución, porque ahora mismo estamos en un cambio importante en el sistema eléctrico, no ya en el sistema energético, en el sistema eléctrico, en la propia distribución, que en el sistema energético, pues como he comentado, estamos al final en cómo consumir esa energía. Pero sí que en el sistema eléctrico hemos visto toda una evolución, ¿no? Y hemos ido pasando en las diferentes décadas, pues desde control y supervisión, en el que pues al principio la red eléctrica y los sistemas eléctricos, me refiero tanto la red de distribución como conocemos y transmisión, como en un usuario final el sistema eléctrico. La evolución ha sido por igual, lo empleado en un sitio se ha trasladado al otro, ¿no? Empezamos pues con controles manuales, luego pues controles ya automáticos, y en los 90 pues la protección digital, por ejemplo, es un hecho que empezó a aparecer, ¿no? Incluso previamente, pero empezó a estandarizarse, ¿no? Y en la red eléctrica, pues el reto en los 80 pues fue aumentar, 80-90, aumentar esa disponibilidad de suministro, ¿no? Y luego ya, pues a partir de los 2000, del 2010, empezaron a aparecer, aunque ya estaban de antes, pero empezaron a entrar en el mercado softwares de diseño para poder hacer estudios con más profundidad, y ya se empezaron a estandarizar. Incluso todo el concepto de eficiencia energética fue un punto que apareció, y la inteligencia distribuida entre dispositivos. Estándares como 61850 pues empezaron en el sistema. Aquí, pues bueno, a nivel de la red eléctrica, pues se presentó pues ya una descentralización de la generación, ya no solo unas plantas concretas, sino empezaron a aparecer nuevos parques eólicos, hubo una gran demanda, fotovoltaicos, y ya en los 2000 microgrids en usuario final empezaron a aparecer, ¿no? Empezaron a establecerse en diferentes sitios, experimentarse. Bien, ahora el reto está en que va a haber pues una flexibilidad en el usuario final y una gran cantidad pues, de microgrids para poder gestionar esa nueva cantidad electrificada que tenemos que aumentar de energía, y de sistemas como vehículos eléctricos, flotas. Vamos a tener que trabajar pues, una flexibilidad en el usuario final, y lo que nos va a permitir trabajar la energía como activo. Aquí es el gemelo digital lo que nos va a permitir esa entrada, a trabajar correctamente esa flexibilidad, y empezar a ir a una tendencia, un futuro, hacia una red más autónoma, en general, una red global. De hecho, la importancia del gemelo digital, para que lo tengamos en cuenta, ya está a nivel de la red europea, de la red de distribución eléctrica europea. Ya hay una propuesta por parte de los transmisores de los diferentes países, de las redes de transmisión, pues, por ejemplo, aquí red eléctrica, ¿no?
y de distribuidores de crear un gemelo digital eléctrico para poder evaluar nuevos escenarios en los que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, lo que ocurrió si no me equivoco mal, el 21 de julio de 2021, más o menos fue, o 22, hubo un problema en la interconexión con Francia, con un hidroavión. En ese momento, pues España era demandante de energía. Pues claro, al haber ese corte y ese desequilibrio, la reacción de la red es a tener que hacer un deslastre de cargas para poder mantener y dar suministro a las cargas críticas, ¿no? El sistema funcionó correctamente, se deslastraron muchísimos usuarios no críticos y en 4 horas se restableció el sistema. Bien, eso fue pues un imprevisto. Pero cualquier operación que queramos hacer en una red de transmisión en algún cierto momento puede acarrear en un cierto momento pues unas consecuencias complicadas, porque pensemos que todo está conectado a la vez, ¿no? Y todos están compartiendo energía. Pues el gemelo digital pretende eso, simular esa situación, simular ese tipo de situaciones. Debo hacer un corte en una línea y tengo que abrir, y ¿qué ocurre a partir de aquí? ¿No? Pues ya hay una propuesta de crear un gemelo digital eléctrico compartido entre todos los países en Europa, y es de hace unos meses. Bien, y en el usuario final, estamos viendo la gran red, ¿no? Pero en el usuario final, pues lo que comentábamos, una nueva generación, nuevas cargas, pues gestión de vehículo eléctrico, flexibilidad con la red, de tal manera que ponemos en valor la energía como un activo más en el usuario final, y en ese aspecto, pues claro, al intentar pues mejorar la competitividad, vamos a tener pues una producción más flexible, ¿no? Y poder juntar ambas cosas, ¿no? El hecho de flexibilizar tu energía supone también flexibilizar la producción. Cada vez hay métodos más directos y de robótica colaborativa, inteligencia distribuida para la industria, que permiten flexibilizar aún más la producción y ser más eficientes en la fabricación para cualquier tipo de proceso, ¿no? Eso pues supone, al final, la suma de estas dos cosas suponen nuevos escenarios en el sistema eléctrico, ¿no? Y es el gemelo digital, el eléctrico, el que nos puede proveer de, bueno, puedo hacer estos cambios ahora en tiempo real, puedo adaptarme a la consigna que me está dando la compañía ahora que necesita, porque yo estoy flexibilizando mi energía, ¿no? Y el sistema, el gemelo digital eléctrico, va a poder evaluar estos escenarios y facilitar al usuario pues una serie de decisiones, ¿no? De forma automática o de forma manual, ¿no? Y eso es importante en el sentido que el gemelo digital eléctrico, como tal, empieza pues, por un modelo digital, ¿vale? Un modelo en el que virtualizamos los diferentes componentes, como veremos, de tal manera que pues, esos transformadores, interruptores, van a tener sus ecuaciones, y que cumplen al final pues una ecuación de una malla eléctrica, y en el que podemos trabajar con ese estimador de estados, ¿no? Entonces, es importante comentar pues, lo que sería la sombra digital dentro del gemelo digital, ¿no? Es decir, es posible que nosotros alimentemos con información en tiempo real, y ahí está la clave, este modelo digital, de tal manera que ya no solo es un modelo virtualizado y que simulamos bajo unas variables estancas, ¿no? Y definidas, sino que estamos utilizando unos valores en esas variables reales y que cambian en tiempo real, ¿vale? Y eso nos permite pues, obtener simulaciones en tiempo real con las que tendremos información para luego tomar decisiones, ¿no? Las podemos hacer sin tiempo real, por decirlo así, directamente con el modelo digital, ¿no? Y el gemelo digital como concepto es aquel sistema en el que, aparte de recibir esa información en tiempo real y disponer de ese modelo digital y ecuaciones, puede llegar a hacer acciones adicionales que influyan directamente en el sistema y provoquen cambios. De tal manera que en tiempo real se adapte ante una situación crítica a esos nuevos escenarios, ¿vale? Entonces, esta es la escalabilidad que nos permite, en el fondo, el gemelo digital. ¿Qué fases tiene al final un gemelo digital? Y las vamos a ir analizando en profundidad con la idea de poder ver ejemplos, ¿no? Pues vendría a ser diseño, simulación. Desde el ciclo inicial del proyecto del sistema eléctrico, pues desde el diseño podemos empezar a trabajar en la parte de simulación. Luego análisis, y automatización. Establecer ya operaciones
de forma automática para que el sistema se autorregule, el sistema eléctrico, ante diferentes cambios de escenario. Para ello, y lo iré introduciendo, pero tenemos un software dentro de Schneider Electric que es ETAP, y que no solo es un software de diseño, sino que nos permite llegar a realizar toda esta serie de operaciones y conglomera al final el concepto de gemelo digital eléctrico. Es importante destacar que al final tenemos tanto una parte en tiempo real, que sería esta, y veremos las operaciones en análisis y automatización, como en tiempo no real, ¿vale? En diseño y simulación, ¿vale? ¿Y esto que nos provee? Pues a un prescriptor, a una ingeniería que va a realizar un proyecto, un sistema eléctrico, o que va a trabajar sobre un sistema ya existente, pues establecer el diseño, validarlo, ver que está bien definido, poder realizar simulaciones sobre ese diseño previo a la puesta en marcha, al commissioning de la instalación, y luego, una vez ese sistema pues, está trabajando y nutriéndose de información, como veremos, de otros sistemas, poder realizar análisis y evaluaciones con datos en tiempo real, ¿no? O sea, aunque sean datos en tiempo real, el sistema ETAP, por ejemplo, pues puede historizar y puede guardar datos que estén aconteciendo para luego hacer un análisis sobre ellos, ¿no? Y el usuario final, pues a partir de esta herramienta, pues va a poder trabajar en las fases de análisis, ¿no? Y hacer simulaciones e incluso pues, plantearse la ampliación del sistema si se considera pues, con una nueva generación que debe incluir, y hacer operaciones de automatización. Bien, como diseño, pues lo que comentaba previamente es al final el diseño del sistema eléctrico que tenemos, virtualizarlo pues con una serie de elementos que ya están definidos, y poder ir definiendo pues los diferentes elementos de ese sistema eléctrico conectado a la red por ejemplo, de la compañía, ¿no? De tal manera que incluso una vez ya establecido el modelo, si hay que incluir alguna nueva ampliación, se va a poder realizar. Esto es un punto importante porque, aparte, es una base de datos multidimensional. Aquí el sistema permite guardar información de los diferentes elementos que hay en el sistema eléctrico, ir guardando pues, y definir cada uno de esos elementos. Lo importante es que desde ETAP pues ya todos esos elementos están matematizados, como comentaba, y podemos ir dotándoles de información de cómo es ese transformador, si tiene las diferentes tomas de tensión que tenga definidas, los diferentes relés de protección que haya en el sistema, pues poder identificarlos en base al modelo del fabricante. Tengamos en cuenta pues, que ETAP es un software adquirido por Schneider hace 2 años, una empresa adquirida por Schneider, y que es agnóstico. Trabajamos con cualquier dispositivo existente, incluso que esté ya obsoleto porque se ha introducido en esa base de datos, ¿vale? Y esto es el modelo digital que he comentado, ¿vale? Aquí estamos en tiempo no real, estamos diseñando, y lo que sí que nos va a permitir es poder trabajar de forma colaborativa en ese diseño. Es un punto importante. Diferentes actores, tanto pues la ingeniería va a poder realizar el proyecto en ETAP y le va a ir bien en el sentido que va a poder establecer todos sus estudios y diseños, pero luego, pues, una vez trabajado, el usuario final e incluso un instalador va a poder de forma colaborativa durante la puesta en marcha ir trabajando en modo nube en ese diseño de forma colaborativa, de tal forma pues, que los diferentes cambios se van a poder ir estableciendo y validando entre todos, ¿no? Y eso pues, nos va a generar al final pues, una serie de entregables con una serie de esquemas de todo el modelo digital, ¿no? Y sobre todo queda la base definida y es estandarizada con toda esa base de datos y que representa el modelo digital de ese futuro gemelo digital, ¿no? El proyecto, digamos que ya está establecido, ¿no? Y a partir de aquí ahora, ese modelo le podemos sacar un valor no solo pues, para el diseño inicial del sistema, sino para darle ahora valor añadido con otras funcionalidades, como vamos a ver. Aquí entraría pues la simulación en tiempo no real, el hecho pues de
de probar, pues, establecer diferentes simulaciones, flujos de carga, validar, provocar un fallo en algún punto de la instalación, de tal manera que vemos cómo reacciona el sistema de protección y comprobar que hay selectividad entre los diferentes equipos. Y estoy hablando no para un proyecto nuevo, sino un proyecto existente. Poder modelarlo, como habéis visto, pues es sencillo incluir esos componentes que ya están predefinidos, no hay que hacer mucho más, sí que aportarle la información, y a partir de aquí pues extraer informes, ya sea pues de flujo de carga, de simulación de falta, de diferentes aplicaciones que dispone ETAP en este caso. Como software nos va a permitir hacer todo esto, ¿no? Aquí, como veis, pues bueno, la cantidad de estudios que se pueden llegar a realizar con ETAP son interesantes, pues desde, como he comentado, selectividad, de ArFlash, cada vez más en la industria, sobre todo en Estados Unidos, y aquí está entrando en Europa la posibilidad, pues, de conocer cuál es la afectación del defecto de arco en un punto de la instalación, empieza a ser pues una necesidad, ¿no? Y aquí pues vamos a poder establecer sobre ese modelo ya definido y que es escalable, como hemos comentado, y que puede interactuar diferentes actores, poder hacer los diferentes estudios necesarios. Verificar, por ejemplo, y nos lo va a indicar si el diseño del cableado es correcto, los armónicos que se presentan, va a simularlos con datos teóricos. Estamos hablando de que no estamos tomando información real todavía, datos que hemos definido en el diseño, ¿no? Y a partir de aquí, pues incluso estabilidad transitoria, saber si un interruptor se cierra o se conecta a un generador de los que tenemos, cómo va a reaccionar el modelo en ese momento, ¿no? Ver incluso pues análisis de contingencia entre diferentes fallos en diferentes puntos, nos va a indicar para esa situación si estamos en un sistema N-1 o N-2, ¿no? Y eso nos permite pues diseñar el modelo e ir trabajándolo tanto durante la fase inicial de diseño que se está trabajando entre el usuario final, el cliente, el proyecto iniciático, como en el commissioning, de tal manera que al final acaba quedando una base de datos con un modelo actualizado y los diferentes modelos anteriores que hayamos trabajado para tenerlos de reserva, ¿no? Y eso es un punto importantísimo porque al final se tiene la información actualizada del sistema eléctrico en algún lugar y es aquí, en este punto, ¿no? En este modelo digital. Y a partir de aquí podemos ya entrar en el tiempo real. Y este es el punto interesante ante los cambios de escenarios que hemos comentado previamente, ¿no? Pues vamos ante esos nuevos escenarios que también comento, algunos ya existían, simplemente el hecho de que no tengamos una consigna de la compañía de flexibilización, sino, por ejemplo, pues nos quedamos sin alimentación por un problema en la red, ¿no? Entonces entramos en un escenario crítico en el que hay que gestionar, como veremos, pues diferentes generaciones y diferentes cargas, ¿no? En ese caso, pues vamos a poder hacer análisis en tiempo real, pues probando, experimentando la apertura de diferentes interruptores, adaptar valores de protección, es decir, en base a los datos reales que vamos a estar leyendo las diferentes cargas, a lo mejor con los datos actuales y las modificaciones de las cargas, el sistema de protección no está bien definido porque ha habido cambios por parte del usuario final en sus dispositivos, eso podría ocurrir, y esto nos va a dar una alerta, nos va a decir, cuidado, que ante un fallo aquí no está protegido el sistema, ¿no? Pero lo hacemos con datos en tiempo real, ya no estamos trabajando con un dato teórico, y nos va a permitir pues establecer nuevos escenarios, ¿vale? Con los que poder pues testear previamente esos cambios, ¿no? Incluso si ahora pues como veíamos antes incluimos una generación o una ampliación de un área, verificar que realmente el sistema de protección eléctrico actual se comportaría bien ante esa nueva ampliación y si no, qué elementos modificar, ¿no? Ese es un punto interesante, ¿no? En el aspecto de que la instalación va a estar viva y están vivas y de esta manera podemos de forma automática y sencilla poder ir viendo esos cambios, ¿no? Bien, y esto se hace lo llega a hacer el gemelo digital por un motivo, a través de ese estimador de estados que comentaba, ¿no? Es importante tener en cuenta que hemos definido el modelo digital con componentes y le hemos incluido datos técnicos concretos, ¿no? ¿Qué tipo de transformador, tipo de interruptor, las protecciones que hay,
cables y hemos definido los datos de esos elementos, ¿no? Pues con todo esto y con las ecuaciones del modelo digital y los datos medidos, tenemos un estimador de estados. No solo para puntos que nosotros estamos dando la medida, sino para puntos en los que no tenemos medida. Y este aspecto es importante en el sentido que vamos a tener una referencia de medida para todos los puntos, los diferentes embarrados, aunque no tengamos una medida en ese punto, ¿no? Diferentes embarrados, diferentes conexiones que podamos tener. Y eso es interesante porque, aunque tengamos desplegados los equipos de medida que sean por la instalación, vamos a poder tener la medida teórica con datos reales que debería haber en ese punto, ¿no? Y a partir de aquí, calcular flujos de potencia, disponer de alarmas críticas, porque analíticas que podamos tener, de decir, bueno, pues en este punto, según el estimador de estados, la tensión va a estar más elevada en este embarrado o va a estar en subtensión, ¿no? Ese tipo de condiciones las vamos a tener, ¿no? Entonces, esos puntos medibles y no medibles nos los van a dar a través del flujo de potencia y vamos a tener también pues esa comparación, ¿no? De tal manera que, como veis aquí, pues vamos a tener pues a lo mejor en azul datos reales medidos y en rojo datos calculados según el estado actual que haya de las cargas. Eso nos permite pues ver diferencias que pueda haber entre ellos. Incluso pues a nivel de interruptores, también ver si van a estar abiertos o cerrados, y vamos a tener esas diferencias, ¿no? Esto pues nos permite también validar el sistema de medida que tenemos, ver al final que realmente si hay una gran diferencia es que a lo mejor está habiendo un problema, ¿no? Y eso pues va a permitir pues establecer flujos de carga que nos permitirán ir viendo pues situaciones críticas, por ejemplo, pues un embarrado en subtensión o sobretensión o un interruptor que esté en una situación crítica, aunque la protección no haya funcionado todavía porque no ha llegado al nivel máximo de criticidad, pero sí vamos a tener esa indicación, ¿no? Y con todo esto viene el punto interesante, ¿no? Aparte de tener toda esta información, dentro de este análisis viene la posibilidad de tener una simulación predictiva. La situación del y si cambio algo, el what if, como le llaman, que en el que, por ejemplo, si variase pues, un interruptor, hiciera una transferencia automática ahora en este momento, o cambiase una carga porque en el motor o compresor vamos a producir ahora más y no sabemos cómo va a reaccionar el sistema. En ese momento vamos a introducir una elevación de la carga. Y simplemente incluso no sabemos, pongo el ejemplo, un centro de datos con un cliente, no sé en qué parte voy a tener que dar más servicio, ¿no? Pero sé que en ese embarrado voy a subir la carga porque voy abajo a cambiar o dar más servicio a algunos servidores y aumentar la carga de ese embarrado en baja tensión, ¿no? Pues virtualizar una carga nueva, que no sé dónde estará, pero sé que va a afectar a ese embarrado, ¿no? Pues ese tipo de acciones, de aumentar esa carga en el embarrado, modificar, abrir un interruptor y variar una carga, se pueden llevar a cabo, ¿no? Se pueden simular con datos reales. Estamos comparando siempre esos datos reales, ¿no? Y plantear esa simulación nos va a permitir saber qué va a ocurrir tras esa comparativa, ¿vale? Y esta simulación predictiva, what if, es lo que consideraríamos una sombra digital. No vamos a influir en el sistema en ningún momento, pero vamos a saber qué ocurre y luego no de forma directa, influenciaremos de forma indirecta, por decirlo así, ¿no? Pero no de forma automática, digamos, vamos a decir. Entonces, por poner en contexto, el gemelo digital, sí que es importante este punto, es al final, como hemos visto, pues un software, ¿no? Pero que no tiene que suplir las funcionalidades del resto de softwares que hay en la planta. Es un elemento más que lo que nos está proveyendo es de información. Entonces, desde el sistema eléctrico, pues lo más seguro tenemos un sistema de control ya establecido y ese sistema de control pues acaba cogiendo información, ¿no? Pues la idea es compartirla con este software y a través pues, de un servidor OPC de forma directa, que la gran mayoría de sistemas de control tienen, o de algún otro mecanismo, vamos a poder facilitarle al gemelo digital, al modelo digital en el fondo, le vamos a facilitar esos datos en tiempo real. Y aquí estamos pues planteando esos diferentes escenarios, pues lo que comentaba de abrir, por ejemplo, pues hacer algún cambio en algún interruptor, hacer una transferencia automática ahora, ¿no? Pues en ese momento
simular, establecer en el sistema de control, pues qué pasa si abro este interruptor, varío esta carga y hago esta transferencia automática y todo a la vez o con un orden, es decir, podemos simular diferentes condicionantes, simplemente el punto de consigna que nos pueda dar la compañía eléctrica, porque tenemos que flexibilizar energía, esa simulación también. En el fondo estamos pues reduciendo, deslastrando cargas y a través de un sistema API, que es simplemente pues, una Application Programming Interface para poder juntar ambos softwares, poder trabajar cómodamente y recibir información, vamos a poder ejecutar esa simulación con datos reales que están alimentando a nuestro modelo digital. Y a partir de aquí, pues esos resultados nos van a dar una simulación que veremos en informes e integraremos en el sistema de control, pues de forma esquemática, pues sabiendo que hay un aumento en este embarrado, o se generan estas alertas en concreto, que al final pues son las que nos pueden decir si hago esta operación voy a tener una sobrecarga en el embarrado o voy a tener algún otro problema condicionante, una baja tensión probablemente o demás, ¿no? Esta sería la idea, ¿no? Poder ir trabajando de esta manera y la parte de gemelo digital es un elemento más que está en backend, está en la reserva, no es la parte, digamos, principal del control, pero va a poder ir aportándonos información de forma directa. Vale. Al final el gemelo digital pues permite capturar datos y hacer histórico, ¿no? Tiene la función de playback. Este es un punto muy importante porque hemos visto esa simulación en tiempo real, pero a lo mejor nos interesa durante el ciclo de vida de la instalación ir cogiendo información y vamos a ver qué ocurriría si con esos datos de esa información en ese momento hacemos algún cambio, ¿no? Pues tiene histórico de datos, de tal manera que podemos simular con datos archivados, ¿no? En todo momento podríamos replicar estas simulaciones con datos archivados que han ocurrido en un cierto momento. O sea que estamos haciendo una analítica en tiempo pasado, ¿no? Y con calma, por decirlo así, en la oficina, o podemos hacer una simulación previa antes de operar, ¿no? ¿Qué ocurre si ahora hago esto? Y el operador, como hemos visto, pues va a poder lanzar esa simulación sin tocar nada y luego ya operará el sistema, ¿no? Y eso es un punto interesante porque nos va a permitir sacar tendencias también, definir nuevas alarmas. Por ejemplo, pues definir un escenario que si se produce un cierto escenario en algún cierto momento nos avise. Es decir, si tengo una sobrecarga en este embarrado y en este otro y nos está produciendo pues una prealerta en algún relé, establecer escenarios más complejos que se estén monitorizando siempre y nos den una indicación, ¿no? Una alarma de decir, cuidado, ocurre esto. Y este motor de cálculo, pues en una escala pues, que podamos tener, no vamos a poder generar esa alarma. Esa alarma la generaremos con un motor de cálculo como este que estamos viendo, ¿no? Poder establecer diferentes condicionantes según la necesidad, ¿no? Bien, y ahora la última fase, que ya engloba, ya hemos pasado pues por el modelo, hemos pasado diseñando, simulando y luego pues haciendo esa sombra digital con el análisis. Ahora damos un salto más, ¿no? Y ya completamos el gemelo digital. Es cuando ya interfiere de alguna manera ese gemelo y interfiere en el sistema, ¿no? Ya puede hacer algo más. Y aquí pues ya ahora os mostraré una de las aplicaciones interesantes y que tiene que ver con toda esta parte de flexibilización también y con incidencias que puedan haber, pero ya podemos hacer ese análisis pues, automático de faltas, gestión de cargas en tiempo real, deslastre de cargas, y vamos a tener un conocimiento situacional, ¿no? Eso siempre. Pero deslastre de cargas como tal sí que es interesante en el sentido que bueno, pues si se produce una consigna de flexibilidad en el sistema eléctrico, pues habrá que flexibilizar ese sistema productivo y aquí pues se podrá gestionar esa carga, ¿no? O si hay, por ejemplo, como comentaba antes, pues una incidencia en algún punto de la planta o fuera, en el caso de que pues, nos tengamos que intentar pues, alimentar con la generación propia que haya y hacer el deslastre oportuno, ¿no? Pues
bien el deslastre inteligente de cargas ya sería una operación de concepto gemelo digital, ya interferimos en el sistema, estamos trabajando en el propio sistema, ¿vale? Y simplemente por comentar el funcionamiento, al igual que hemos visto antes que estamos nutriendo ese gemelo digital, ese modelo digital, perdón, con datos, lo estamos nutriendo, pues el deslastre de cargas en lo que consiste es que al final el gemelo digital va a estar evaluando los posibles escenarios de forma continua. Es decir, va a utilizar ese modelo matemático para evaluar qué ocurriría si ahora pues me quedo sin alimentación de compañía del mundo exterior o tengo un problema en la batería que ahora estoy utilizando porque me estoy nutriendo de esa batería y no de compañía, o estoy en modo aislado y tengo que conectarme a la compañía, pues pasa por un deslastre de cargas, ¿no? Entonces, en todo momento, el gemelo digital calcula con su modelo matemático los deslastres de carga para los diferentes escenarios según la situación actual. No es un deslastre corto esta carga porque sí, sino que cada carga tendrá su prioridad, incluso si es regulable, pues tendrá la posibilidad de ser regulada, ¿vale? Y en cada momento el gemelo digital, en cada ciclo de scan, por decirlo así, va a estar calculando cuál es la mejor situación de esas cargas o la mejor disposición, si tienen que deslastrarse o no, según también las prioridades definidas por el usuario, ¿no? Y utilizamos el modelo digital y que lo calculamos pues, con el modelo de cálculo que hay detrás, el motor de cálculo que hay detrás, para minimizar el impacto en los cambios en el sistema, ¿vale? Ese es el objetivo. Por tanto, estamos enviando desde el gemelo digital a los diferentes controladores de campo cuál es la consigna que tienen que ejecutar en el caso de que ocurra algo, ¿vale? En el caso de que nos quedemos sin alimentación de compañía, por ejemplo, ¿no? O haya un cambio en el sistema. Cualquier nueva situación inesperada, pues llegará el cómo tiene que ejecutar el autómata eso. El autómata luego, por ejemplo, controlador de campo, el autómata, lo que utilicemos al final como controlador de campo, recibirá la indicación de que ha ocurrido el problema, se va a enterar antes, no por el propio sistema, sino directamente, a lo mejor, a través de una señal directa o a través de una comunicación. Aquí ya pues hablamos de diferentes comunicaciones rápidas que pueda disponer y ejecutará lo que le haya previsto antes el gemelo digital, ya como tal, este modelo que ha ido calculando, ¿no? Y eso es la ejecución directa para ese momento, ¿no? En todo momento estas tablas se están actualizando y será el menor impacto posible lo que va a tener en el sistema eléctrico el usuario, ¿no? En ese aspecto, ¿eh? Entonces, luego incluso situaciones ya, como comentaba, de flexibilidad o de sobrecarga. Por ejemplo, tenemos un transformador que empieza a entrar en sobrecarga. A lo mejor nos interesa hacer una acción directa sin pasar por sistema de control, sin pasar por un análisis propio, en el que, bueno, no es una situación crítica que tenga que actuar directamente el autómata, pero sí vamos a empezar a hacer algunos cambios, un cambio de toma de tensión, a dar alguna orden que lo va a poder hacer el propio gemelo, ¿no? Estoy planteando pues diferentes escenarios de tal manera que al final, pues, como veis aquí, ante diferentes cambios que se puedan acontecer en un interruptor porque ha abierto porque la protección ha disparado y la alimentación ha tenido un problema, pues todas las generaciones y cargas van a estar recibiendo continuamente, como veis, van a estar calculando este motor pues, el estado de cómo tiene que trabajar ese elemento y se lo va a estar proporcionando al controlador de campo. Y en el momento que ocurra eso, va a tener el controlador de campo esa información por cada tipo de escenario, ¿no? Ese es el punto interesante. Esto es una simulación, pero lo importante es que en todo momento el controlador de campo tiene lo que tiene que hacer en el momento en que ocurra el tema, ¿no? No va a esperar a consultar al gemelo digital que tengo que hacer, sino ha ocurrido el defecto, aplico esto. Pero aplico esto para este momento porque lo hemos minimizado con el cálculo del gemelo digital. Bien, y esto es un campo abierto, ¿no? Y desde que pues, empecé a analizar toda esta plataforma hemos ido haciendo aplicaciones e integraciones, por ejemplo,
con Power Operation dentro de Schneider, pues este tipo de simulación predictiva que hemos mencionado antes y de hacer algún what if y sacar algunas alertas que puedan ocurrir, pues es algo que se ha ido integrando y puede ayudar pues al operador de campo o al prescriptor en hacer algún análisis o prueba con datos en tiempo real, pues se han ido estableciendo, pero existen muchas más oportunidades, por ejemplo, programar un descargo que se tenga que realizar, una operación secuencial con diferentes puntos en los que tengamos que evaluar, comprobar y validar diferentes situaciones que un operador con varios operadores en campo tengan que hacer, pues permite procedimentarlo, una secuencia de operaciones, gestión de protecciones, como he comentado, pues los diferentes equipos en el mercado de diferentes fabricantes y con ellos pues puedo decir que con ETAP trabajamos en 2010 en la integración del antiguo SEPAM, por ejemplo, con Isergy, ahora están definidos y disponen de una base de datos de protecciones, de tal manera que no solo es el comportamiento del relé que es analizado, sino los ajustes están integrados y si alguien cambia un ajuste, y esto se vincula en campo, en ese relé en concreto, ETAP lo va a ver y podemos evaluar que realmente ese ajuste que alguien ha cambiado va a funcionar correctamente, ¿no? O sea, va a ser un auditor al final de la instalación grabando pues todos los cambios que se han producido y que el usuario lo ha cambiado en el relé. Eso es una gestión directa ya incluso con el equipo, ¿no? Simulación de faltas, ¿no? Y localización de faltas para saber concretamente dónde está, pues con el estimador de estado lo vamos a poder tener evidentemente pues incluso control de generación automática en plantas en las que hay generación, como hemos visto antes, auxiliar o no auxiliar, incluso en pequeñas redes y en aeropuertos, estoy hablando de infraestructura, ¿no? Pues ese control de generación también vamos a poder aplicar, ¿no? Y bueno, simplemente por terminar, como conclusiones, pues con 4 conclusiones importantes, ¿no? El gemelo digital al final, sobre todo adaptado pues para los cambios que nos vamos a encontrar, ¿no? Pero es una digitalización al final del sistema eléctrico y una base de datos en la que todos los cambios que hagamos van a quedar reflejados ahí con sus diferentes versiones y es al final un libro del sistema eléctrico. Una posibilidad de colaborar entre prescriptores y usuarios finales, tiene esa opción en colaboración en tiempo real, ¿no? En nube, poder ir haciendo los diferentes cambios. Es una actualización al final continua del modelo y nos prevé sobre todo conciencia situacional, ¿no? Aparte de las operaciones automáticas que he comentado al final propiamente de un gemelo digital, pero en ese estado de sombra digital que no queremos interferir en el sistema de forma directa, nos va a aportar un valor añadido pues de cara al mantenimiento, a saber si algo está no funcionando correctamente, nos va a dar una alerta y vamos a poder programar incluso escenarios para simular y escenarios de advertencia que nos digan cuando llegue esta serie de condiciones que yo voy a monitorizar y ejecutar continuamente, voy a ir validándolas, pues te voy a informar, ¿no? Entonces pasamos pues desde ese modelo digital que empezaríamos a construir y diseñar el sistema, a hacer los estudios que nos validan que el sistema esté bien dimensionado y finalmente pues aterrizarlo en funciones de operación, ampliación, verificación, como hemos ido viendo, que nos va a permitir pues tanto al prescriptor que defina todo esto como al instalador ir trabajando en la construcción del proyecto y ya durante la explotación hacer pruebas, ampliaciones y todo lo que hemos visto pues al final de gestión, ¿no? Bueno, al final la idea de alguna manera y por terminar es ir hacia una red autónoma, ¿no? Y con flexibilidad y eso pues hasta ahora pues tanto en la parte de distribución eléctrica y de transmisión se ha ido realizando, se está trabajando y en el usuario final también y son dos mundos al final que tienen que juntarse, ¿no? Y hacerlo pues de una forma sostenible y dinamizando, como comento, pues la economía y el progreso de esa forma sostenible, ¿no? O sea, al final, todo esto, pues, poner la energía como un activo más en el balance económico nos va a permitir, pues, trabajar de una forma sostenible a nivel del sistema eléctrico y progresar en ese sentido de reduciendo costes, ¿no? Y este punto es importante, el gemelo digital nos puede ayudar como una herramienta más a continuar teniendo ese suministro correcto dentro de nuestra planta
y poder continuar creciendo. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y si queréis ahora pues, podemos pasar a la sesión de preguntas. A ver, en chat veo aquí una pregunta. ¿La integración de vuestra solución en ER se modelizaría la respuesta de los inversores para poder realizar? Perdona, Ángel. Lo único, hay una opción, ¿vale? Lo digo por quien quiera hacerla por el chat, perfecto. El que no lo quiera hacer por el chat, el que prefiera hacerla a través de la voz, hay una opción que tenéis debajo de vuestras pantallas que se llama reacciones, ¿vale? En la parte de reacciones hay una opción que se llama levantar la mano, ¿vale? Los que queráis hacerlas habladas, si levantáis la mano, nosotros os habilitamos el micrófono de uno en uno para que podáis hacer las preguntas, ¿vale? Y si las que queréis hacerlas por el chat, pues las podéis hacer. Disculpa, que te haya interrumpido, Ángel, muchas gracias. Si quieres te la hago yo, como en otras ocasiones. Vale. Perfecto, pues buen día nos dice una pregunta. ¿La integración de vuestra solución NERR se modelizaría la respuesta de los inversores para poder realizar correctamente la simulación o sería de apoyo a la escala de la factoría? A ver, el sistema, por ejemplo, ETAP como modelo digital, gemelo digital, incluye el modelo matemático de inversores del mercado, ¿no? De tal manera que cualquier inversor, bueno, hay una base de datos, ¿no? Hay un montón de inversores, va a poder modelizarse como un objeto más, como hemos visto, y entonces podríamos trabajar la respuesta de ese inversor en el modelo directamente, no solo de apoyo de la escala, sino incluso en el dimensionamiento y ver qué afectación tendría a la red. De hecho, hace poco hice pruebas para un algoritmo de congestión, utilicé diferentes inversores y cambiando sus parámetros podías ver la reacción que tendría sobre la red. Ese inversor, si está trabajando también y está conectado, podemos aportar los datos de ese inversor que en el momento concreto vamos a poder también simular con los datos en ese momento. Pero están modelados. Perfecto. ICM nos dice, buenos días, ¿un gemelo digital en ETAP también podría funcionar con un sistema de almacenamiento en baterías para la carga y descarga óptima ligada a una planta fotovoltaica optimizando los beneficios? Habría que trabajarlo, pero es posible también simular o definir una batería, ¿vale? Y poder evaluar a partir de ahí la aplicación. Lo que yo creo que para esa carga-descarga óptima existen a lo mejor otras plataformas que harían esa gestión, ¿vale? Pero sí que hay un módulo al final de la parte de renovables dentro de ETAP que valora todas estas opciones. Perfecto. Nada, no sé si tenéis alguna... Bueno, nos dan las gracias. Bueno, Ángel, te dan las gracias tanto a Buen Día como ICM a vosotros por la respuesta. No sé si hay alguna pregunta más, alguna cuestión, algún interés, alguna duda que haya podido ver. Es que Ángel se explica muy bien. La verdad que sí. Si os ha parecido interesante, perfecto. Mira, tenemos por aquí una mano... no, es un aplauso. Hay alguien que ha hecho un aplauso. Gracias. Bien. Un aplauso virtual. Sí, estamos virtualizándolo todo. Sí. Aquí hay más aplausos virtuales. Vale, aplausos virtuales. No parece que haya a priori ninguna cuestión, ninguna pregunta más. Bueno, mira, aquí dicen... Buen día nos dice, para una demostración ya vinculada a la empresa, ¿con quién contactaríamos? Vale, pues a ver, en principio podríais contactar con nosotros y directamente conmigo si queréis y vemos cómo trabajarlo. Perfecto. Si quieres, a lo mejor lo que podéis hacer es, si nos escribís un correo a cogiti@cogiti.es, nosotros os derivamos directamente a Ángel para que ya podáis cerrar esa reunión, ¿vale? O esa demostración, mejor dicho, con la empresa, ¿de acuerdo? Bueno, no parece que a priori haya ninguna pregunta más, ¿vale? Como bien sabéis, de todas formas, cualquier pregunta, cualquier cuestión que luego surge, ¿no? Porque al final hay un periodo ahí de reflexión y luego surge una pregunta, una duda,
algo que queráis saber, las podéis hacer, como siempre, a través de cogiti@cogiti.es y nosotros os enviaremos, se la enviamos a quien corresponda para que os la pueda responder lo más pronto posible. También os comentamos que, como en otras ocasiones, recibiréis la grabación del webinar en los próximos días en vuestro correo electrónico. En esta ocasión trataremos de enviarla antes, ¿vale? Debido a el cambio en la sala y que quizás no todos hayan podido o hayáis podido todos asistir, trataremos de reenviároslo lo antes posible. Junto con la presentación, ¿vale? La presentación que Ángel ha hecho también la tendréis, ¿vale? Las vais a tener en cualquier caso dentro de la página de cogiti.es en el apartado de webinars del Plan Ingenia el Futuro, pero de todas formas, como siempre, os las mandaremos a todos los inscritos por correo electrónico y en esta ocasión intentaremos hacerlo cuanto antes debido, como os comento, pues a los incidencia técnica que hemos tenido, de la cual os volvemos a pedir disculpas, por supuesto. Y luego comentaros también que junto a ese envío, ¿no?, que hacemos del webinar, también os enviamos una encuesta de satisfacción, ¿vale? En esa encuesta de satisfacción también os pedimos que nos enviéis vuestras inquietudes, vuestros intereses, porque al final esto, lo hemos comentado muchas veces Javier y yo, pero lo hacemos por vosotros y para vosotros, con lo cual realmente nos adaptamos y lo que queremos es que os sea totalmente de utilidad para vuestra vida profesional, con lo cual cualquier cosa que queréis que podamos trabajar, que podamos comentar, que creáis que pueda ser de interés, ponedla porque nosotros lo estamos teniendo en cuenta a la hora de preparar los diferentes temas, ¿vale? El próximo webinar será el día 22 de febrero, si no estoy mal equivocado, que es correcto, ¿no? Correcto. Estaba esperando a que lo dijeras, pero no te estás olvidando nada, César. No, intento que no. Será el día 22, como bien hemos comentado, 22 de febrero, y la temática, pues como siempre, os la haremos llegar en la próxima ocasión, o tenemos ya algún sneak peek de estos que llaman, saber sobre de qué va a ir la temática, que podamos adelantar. Seguramente será sobre temática de SAIS, pero lo estamos acabando de ver, ¿vale? Esa ya la tenemos casi cerrada, ¿vale? Entonces, pero lo que os dice César es muy importante, por favor, hacednos propuestas porque nos adaptamos un poco a lo que veáis que os puede interesar que hablemos, ¿vale? Fenomenal, pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado hoy, muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias Ángel por haber estado hoy aquí con nosotros. Y nos vemos en el próximo webinar, que estoy seguro que también, si sobre SAIS, va a ser realmente interesante. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego.